hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, le damos gracias a Dios por poder estar nuevamente aquí en su presencia, buscando su palabra. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo. Recordamos que hace algunas semanas iniciamos nuestro estudio de Éxodo 30, donde pues vemos cada uno de los elementos con los que se va construyendo y conformando el tabernáculo. Recordemos que en este momento está Dios mostrándole el modelo del tabernáculo a Moisés. Y cada una de las cosas y cada uno de los elementos que tenían que estar ahí en el tabernáculo. Y cómo cada una de estas cosas, fíjense hermanos, qué interesante la escritura. Todos y cada uno de estos elementos son una muestra de la obra salvadora de Cristo. Por ejemplo, ya lo hemos hablado. Cuando hablamos de el pan de la mesa del pan de la proposición, pues Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando estudiamos lo de la menorá, que es el candelero de 7 brazos, pues Jesús es la luz del mundo. Y así en cada uno de los elementos vemos a Cristo. Esos elementos no están ahí por casualidad, sino que precisamente son un anticipo, son una forma de decirle al pueblo acerca de la obra redentora del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar, fíjense ustedes, reflexionando todo lo que hemos reflexionado. Este va a ser el tercer domingo que reflexionamos en torno a un elemento que pareciera muy simple, la fuente de bronce. Si nosotros vamos al Éxodo 30, versos 17 al 19, vamos a encontrar cómo efectivamente Dios establece que haya una fuente de bronce. Y esta fuente de bronce, hermano, ya lo hemos estudiado, tenía la finalidad de que los sacerdotes, antes de que entraran al servicio en el tabernáculo, tenían que lavarse, tenían que purificarse, una especie de ritual de purificación. Pero resulta que mucho tiempo después el Señor Jesús llega y cuestiona cómo los fariseos de verdad creen que esa agua limpia su interior. Y es que los fariseos de aquella época y los de esta época consideran que el pecado era una condición externa al hombre. Hace unos días estaba viendo un video. Me gusta ver una persona que es judía y hace recorridos en Jerusalén y en Israel y habla y luego a veces entrevista a musulmanes, luego a veces entrevista a cristianos, hermanos cristianos y así, ¿no? Y estaba viendo un video donde hacen una entrevista a algunos judíos aquí en México. Y entonces habla de cómo los judíos consideran que el pecado es una condición externa y que te puedes contaminar por estar o por tocar, ¿no? Y es la misma idea que tenían los fariseos de aquella época. Y el Señor Jesús dice, eso no es así. ¿Por qué? Porque lo que contamina al hombre no es lo que está a su alrededor, sino lo que sale del corazón del hombre. Eso lo veíamos el domingo pasado. Lo que contamina al hombre, hermano, hermana, no es lo que está a tu alrededor. Contamina al hombre lo que sale de nuestro corazón, dice el Señor Jesús. ¿Del corazón salen qué? Los hurtos, los malos pensamientos, los adulterios, las mentiras. De ahí sale. Y alguien podrá decir, bueno, entonces no pasa nada que yo vea o que yo haga. No, claro, hay cosas que tú y yo no debemos ver ni hacer,
por la condición interna de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, Jesús sienta pues este precedente que en la cultura hebrea, que en la cultura judía, pero sobre todo en la forma de ver los fariseos, no concordó, no hizo match con lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Porque imagínense ustedes entonces cómo es que ellos podían hacer lo que Jesús hizo. Jesús se metió a predicar a las casas de aquellos hombres que para la cultura y para los religiosos de aquella época hebrea decían, esos son hombres impuros, mujeres impuras. O sea, no era concebible para estos rabinos, estos maestros de la ley, entrar a posar, a comer. Ya no dijéramos que entraran, no, entrar a comer, sentarse a la mesa con un inicuo, con un hombre pecador como Zaqueo, por ejemplo. O como las mujeres que, María Magdalena, ¿no? O la mujer samaritana, ¿no? Que había tenido 5 maridos y bueno, y aparte era samaritana, ¿no? O sea, doble pecado, ¿no? Ser samaritana, ser mujer y haber tenido 5 maridos, ¿no? Eran muchos agravantes. ¿Cómo el Señor Jesús iba a platicar con esta mujer? ¿Cómo le iba a pedir agua? Ella misma dice, ¿cómo tú siendo varón judío me pides a mí agua? ¿No te has dado cuenta que soy mujer y soy samaritana? Ni me deberías de hablar. Y el Señor Jesús le dice, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías de beber. Y ahí comienzan una conversación. Bueno, eso que hacía el Señor Jesús, no lo hacían los fariseos. Era impensable, porque no se fueran a contaminar. Hoy en día, a veces también nosotros los cristianos caemos en ciertos aspectos religiosos. No es que yo no le hablo porque es una pecadora. Pues el Señor Jesús dice, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Ahora, tú sabes que esa persona está en una situación difícil de pecado, una condición, ok, ora por ella. Ora por ella, ora por él, ¿no? Sabes que tal o cual persona está en una condición, lejos de criticar, lejos de admirarte, ora por él o ora por ella. Háblale de Cristo, acércate a hablarle de Cristo. ¿Verdad? O sea, ¿cómo cambia? Bueno, el Señor Jesús hizo esto y en su época fue sumamente criticado el Señor Jesús. Le dijeron, lo platicamos el sermón pasado, le dijeron, este hombre si realmente fuera un maestro, supiera que esa mujer que está ahí a sus pies es una mujer pecadora. Y el Señor Jesús así también nos recibió a ti y a mí, siendo pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabe que el problema no es el exterior del hombre, sino sabe que el problema del hombre es el corazón del hombre. Y el Señor Jesús se enfoca en el corazón del hombre. Ahora, el día de hoy vamos a ver cómo la Escritura nos enseña acerca de lo que comúnmente se conoce como el primer milagro del Señor Jesús. Vamos a ir, hermanos, al Evangelio según San Juan, capítulo 2. Y ahorita ustedes van a ver cómo esto que está aquí, San Juan capítulo 2, ahí vamos a estudiar un ratito. Amén. San Juan capítulo 2, versos del 1 al 17, pero vamos a ir poco a poquito, ¿va? San Juan capítulo 2, versos del 1 al 17. Y tú vas a ir observando cómo efectivamente el Señor Jesús tiene una intención muy clara para el hombre, para la vida del hombre.
que no tiene nada que ver con lo externo, sino que Él va al fondo, a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Tu corazón y mi corazón. Dice la Escritura, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme, pon atención, fíjate hermano, conforme que al rito de la purificación, ¿de quién? De los judíos. Conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala, es decir, el mayordomo, ¿sí? El que estaba organizando la distribución de los alimentos en una fiesta, en esta boda, el maestresala, dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque los sirvientes sí lo sabían, de dónde habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús de Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Mira, hermano, hay muchos elementos aquí que nos pueden distraer, ¿no? Como ¿por qué Jesús le dice mujer a su madre? Y luego como dando a entender el Señor Jesús diciéndole, pues todavía no es mi hora, pero finalmente atendió a la petición de su mamá. Y entonces hay quienes dicen, ya ven, aquí está una muestra, un ejemplo bíblico de que hay que pedirle las cosas a María para que María le pida a Jesús. ¿Y qué le va a negar el Señor Jesús a su madre? ¿No? Y bueno, y ahí nos metemos en un vericueto de situaciones que pues la Escritura no avala. Pero vamos a dejar de lado eso. Aquí lo interesante es lo que ocurre con las famosas tinajas. Observa esto. Dice que eran unas tinajas ¿de qué? De piedra. ¿Para qué? Para que se usaran en estos rituales ¿de qué? De purificación. Estos rituales, estas tinajas de agua se usaban en los rituales de purificación. ¿Cuáles rituales de purificación? Pues los rituales que ya hemos estado hablando, de cómo el agua, el judío entendía que el agua era un elemento de purificación y entonces ellos se lavaban las manos, se limpiaban para estar puros, según ellos, según la idea que ellos tenían. Bueno, estas tinajas eran para eso. Y entonces el Señor Jesús les dice, ya se acabó el vino, ¿ok? A ver, agarren estas tinajas, llénenlas de agua. Imagínate unas tinajas de piedra, ¿no? Y entonces llenan las tinajas hasta el tope. ¿Y en qué momento se convirtió en vino? Bueno, el Señor hizo ahí un milagro. Más allá de que si el vino era un vino excelente, más allá de que también ahí nos encerremos en otro vericueto de, entonces sí se puede tomar vino, ¿verdad? Mira, hasta el Señor Jesús, este es uno de los versos que las personas que son afectas al alcohol citan. El Señor Jesús convirtió el agua en vino, pues es bueno, ¿verdad? Entonces échale. No te confundas. Aquí hay una intención muy clara del Señor Jesús. Fíjate bien, estas tinajas contenían agua que era usada para ritual ¿de qué? De purificación. Pero ya vimos que el Señor Jesús en otros momentos de los evangelios nos hace notorio que el agua no purifica y no cambia el interior del hombre. No purifica y no cambia el corazón del hombre,
Ciertamente el Señor Jesús en el Evangelio mismo de San Juan, en el capítulo 7, nos dice que en el último día de la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál es la fiesta de los tabernáculos? El Sukkot. En esta fiesta donde el pueblo de Israel recordaba que habían salido de la esclavitud en Egipto y en el desierto habían habitado en casas de campaña. Y entonces recordaban cómo a pesar de ese trayecto difícil, Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre estuvo en medio de su pueblo. Ya lo predicamos aquí esa ceremonia del Sukkot, y también vimos cómo es muy probable, hay nueva información al respecto, es muy probable que el Señor Jesús en realidad nació en una fiesta del Sukkot, donde el pueblo de Israel celebraba el haber habitado en tabernáculos y cómo Dios había estado con ellos, el tabernáculo, el templo, y luego hay datos que dicen que el Señor Jesús nació en el pesebre, pero el pesebre estaba en una cabañita de estas que hacían para celebrar el Sukkot. Y es muy interesante que haya esta idea. ¿Por qué? Porque ¿quién es el Señor Jesús? Es Emmanuel. ¿Dios con quién? Dios con nosotros. ¿Qué implicaba el tabernáculo? Dios con nosotros, ¿no? Ahí en esa fiesta del Sukkot, el Señor Jesús dice, el que cree en mí, de su interior, ¿qué? Correrá un río de agua viva. Entonces, la única posibilidad de que haya una limpieza en el corazón del hombre es la fe en el Señor Jesucristo. No hay más. No hay otra posibilidad, hermano, hermana. Eso hay que entenderlo. No hay posibilidad humana de que tu corazón pueda ser purificado, pueda ser lavado, tus pecados sean lavados, sean limpiados, si no es única y exclusivamente a través de la fe en Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver estas tinajas? Bueno, que estas tinajas llenas de agua fueron convertidas en vino. Y el vino, no te quedes o no nos quedemos con esta idea del vino por tomar vino. ¿Recuerdas la escena de la última cena en la Pascua? La última Pascua que el Señor Jesús celebró. Toma la copa de vino y dice, esta copa es mi sangre. ¿Qué está diciendo? Esta copa de vino representa mi sangre que va a ser derramada, ¿por quién? Por vosotros, por ustedes. ¿Qué vemos aquí en las tinajas de agua? Que esa agua se convierte ¿en qué? En vino. ¿Y el vino qué representa? La sangre del Señor Jesucristo. ¿Quieres ser purificado? El Señor Jesús ahí nos está mandando un mensaje muy, muy claro, muy contundente. ¿Quieres ser purificado? El agua no te va a purificar. Lo que te va a purificar es mi sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Lo captas, hermano? Por eso esa agua se convirtió en vino. El vino no era solamente para que se lo tomaran. Bueno, se lo tomaron y ya, gloria a Dios. Pero aquí la señal era de ver cómo esas tinajas llenas de agua para el ritual de purificación no sirven realmente para purificar nada. Lo que sirve es la sangre del Señor Jesucristo. Por eso el agua fue convertida en vino. Para que entonces hubiera esta claridad y entender y decir, bueno, el agua no me purifica, el agua no me lava, el agua no sana mi interior. ¿Qué es lo que sana tu interior? ¿Qué es lo que lava a tu interior? ¿Qué es lo que hace, hermano, hermana, que tus pecados, que mis pecados sean perdonados y sean lavados, como dice el profeta Isaías en el capítulo 1? Si tus pecados fueren como la grana, si tus pecados fueren como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve, como la lana. ¿Cómo? Dice el Señor, vengan a mí, pónganse a cuentas. ¿Cómo me voy a poner a cuentas? ¿Voy a pagar yo la cuenta de mi pecado? ¿Acaso tú y yo podemos pagar el precio de nuestro pecado? No. ¿Quién lo pagó? El Señor Jesucristo. Gloria a su nombre.
Por eso las tinajas llenas de agua fueron convertidas en vino, como una señal de quien el único que tiene poder para limpiar el corazón del hombre, para sanar el interior del hombre, es el Señor Jesús a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. No hay otra forma, hermano. Mire, con todo respeto, yo se lo digo. Hay mucha gente que es muy, voy a decirlo de una manera linda, son afectos a toda esta situación de la brujería y de la chamanería y de, no, voy a hacerme una limpia. Y entonces, ¿en qué consiste la limpia? Bueno, pues que ahí ponen una serie de inciensos y están ahí quemando inciensos y luego agarran una serie de hierbas y se las pasan alrededor de la persona. Dígame usted de verdad si cree que eso le va a limpiar su corazón, su mente, su espíritu. ¿Realmente eso va a ocurrir? Hermano, eso no ocurre. Sin embargo, la gente cree eso. Mucha gente cree eso. Usted y yo tenemos que creer que lo que limpia, ¿quieres una limpia verdadera? ¿Quieres de verdad ser limpio? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario. No hay más. No hay obra, no hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay absolutamente nada que sea capaz de limpiar el corazón del hombre, sino solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Eso, hermanos, nos debe de quedar claros. El judío aún en día, los judíos que no han creído en Cristo, siguen creyendo en este tipo de rituales de purificación. Cuando no se dan cuenta que estos rituales de purificación apuntan hacia ¿dónde? Hacia Cristo. Porque Él es el único que puede purificar tu corazón y mi corazón. Porque el pecado, el problema del hombre no está en lo externo, sino el problema del hombre está en el corazón del hombre. Y el Señor Jesús cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre fue derramada para limpiar, para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Amén. Ahora, fíjate qué interesante esta escena de las bodas de Caná, ¿de acuerdo? Se convierten las tinajas de agua en vino y bueno, hay quienes lo captaron, hay quienes no lo captaron, ¿de acuerdo? Hoy nosotros lo estamos estudiando, pero fíjate el episodio siguiente. Si tú ves en tu Biblia, ¿cuál es el siguiente episodio después de las bodas de Caná? ¿Qué sigue después de las bodas de Caná? Fíjate qué interesante. En las bodas de Caná, él con estos símbolos dice, el agua no purifica, lo que purifica es mi sangre que se va a derramar en la cruz del Calvario. Acto seguido, va al templo. ¿Y qué encuentra en el templo? Fíjate, hermano, le voy a dar lectura. Estamos en San Juan capítulo 2, versos del 13 al 17. Dice la escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Recordemos la configuración del templo de Jerusalén en el momento en el que el Señor Jesús está ahí en ese lugar, ¿de acuerdo? El templo de Jerusalén, este templo fue el templo que construyó Esdras y Nehemías, pero Herodes el Grande lo remodeló, lo amplió, mandó construir un atrio mucho más grande, mandó construir una serie de elementos mucho más lujosos, suntuosos, perdón, y entonces era un espacio muy, muy amplio, muy grande, muy bonito. Recordemos cómo los discípulos le dicen al Señor Jesús, mira todas estas cosas tan maravillosas, y el Señor Jesús les dice, yo les aseguro
que de esto no quedará piedra sobre piedra. O sea, si en esto tienen su fe, su esperanza, yo les aseguro que de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y así fue. Así fue. Hoy en día ese templo que pisó que el Señor Jesús pisó con sus pies ya no existe. No queda nada de ese templo. Lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos es el cimiento, fíjate bien, es el cimiento de un muro perimetral de lo que fue el templo de Jerusalén. Es el cimiento. Hay un historiador judío llamado Josefo. Este historiador narra, tiene un libro donde él da cuenta de la caída de Jerusalén y cómo el emperador, bueno, no recuerdo si fue todavía emperador, pero fue un general llamado Tito, llegó y ahí después de una guerra, llegó y arrasó con el templo. ¿Y por qué quitaron piedra sobre piedra? Fíjate bien, había algunos elementos en la construcción del templo que eran de oro. Entonces tumbaron todos los muros para sacar aquellas incrustaciones de oro. O sea, imagínate, había como incrustados en los muros de piedra figuras de oro. Y entonces quitaron todo. ¿Para qué? Para sacar los objetos de oro. Y se cumplió lo que el Señor Jesús dijo antes, 70 años antes, que no quedaría piedra sobre piedra de ese lugar. Cuando el Señor Jesús está ahí, era un templo enorme, hermoso, y había una situación, cuando era la fiesta de la Pascua, hay 3 fiestas que se consideran muy importantes en el judaísmo. Son fiestas de peregrinaje. ¿Qué significa? Que si tú eres judío y vives en otra parte del mundo, tienes que ir en esas fiestas. O sea, es importante que vayas a Jerusalén. Una de ellas es la fiesta de la Pascua, que los hebreos lo conocen como Pesaj. Luego la otra fiesta es la fiesta de Shavuot, que es la fiesta del Pentecostés, la nueva semilla, ¿no? Tiene que ver todo eso con ciclos agrícolas. Y luego la otra fiesta del Sukkot. Estas 3 fiestas. Entonces, cuando es la fiesta de la Pascua, la gente llega de otros lados y cómo van a traer su ofrenda, cómo van a traer sus becerritos, sus ovejitas, sus corderitos para la ofrenda. Entonces, en el templo, pues era una situación de, pues te voy a vender las ofrendas, ¿no? Yo recuerdo, perdón, no es una crítica en mala onda, pero yo recuerdo que eso se hacía en la iglesia católica cuando yo era niño y me llamaba mucho la atención. Decían, hay despensas para quien guste comprar y ofrendar la despensa. Yo decía, qué chido, ¿no? Que den la ofrenda, ¿no? La compras. Y entonces pasaba la gente y había mesas y entonces decían, ¿cuánto cuesta la despensa? Un decir, 100 pesos. Entonces ya tú pagabas los 100 pesos y agarrabas la despensa. Entonces, a la hora que pedían la ofrenda, bueno, allá no dicen ofrenda, le dicen limosna. Entonces, la gente pasaba con su bolsa ¿cómo se llama? De despensa, pasaba y la dejaba. Y ya, entonces, ellos te la vendían. Pero luego, fíjate bien, te quedabas después de que terminaba la ceremonia y todo, luego pasaba alguien y recogía todas las despensas, las sacaban afuera y te las volvían a vender. Y dije, órale, entonces no se las dan, o sea, a lo mejor sí se las daban al final, pero imagínate cuántas misas le daban varias vueltas, ¿no? Yo no sé, digo, no voy a juzgar qué hacían con la ofrenda y qué hacían con el dinero y qué hacían con la despensa, yo desconozco. Pero se presta, ¿verdad? Para situaciones así. Bueno, el Señor Jesús cuando llega al templo, en la fiesta de la Pascua, había en los atrios del Señor, en los atrios del templo, había un montón de gente vendiendo ovejas, vendiendo
animalitos para la ofrenda de la Pascua. Y al mismo tiempo que había estas ofrendas, esta venta, pues imagínate, la gente venía de lugares, de otros lugares con otra moneda. Imagínate, supongamos, ¿no? Que hoy en día, ¿no? Vamos a pensar hoy en día. Tú vas a algún lugar y dices, pues es que aquí tienes que pagar con dólares. Dices, oye, pero yo traigo pesos mexicanos. Pues no, pues es que aquí no se aceptan los pesos mexicanos. Aquí se aceptan dólares. Entonces tienes que ir a cambiar dólares, ¿no? Tus pesos por dólares. Ah, pues haz de cuenta que ahí había eso, cambistas. Entonces llegaban, oye, pues yo traigo, aquí solo aceptamos denarios, vamos a decirlo, ¿no? Oye, pero aquí solo denarios, así es que échale. Entonces había cambistas. Entonces había cambistas y había gente vendiendo ofrendas. Era un mercado. Un mercado. Y entonces el Señor Jesús, en el capítulo o en el episodio anterior, transforma el agua en sangre como símbolo de su sacrificio purificador. Vemos aquí que llega al templo. No quiero decir que fue un hecho cronológico. Es decir, no quiere decir que después de las bodas de Caná fue al templo. No nos dice así la escritura. Pero sí el orden en el que se nos presenta el evangelio, fíjense qué interesante. Después de hablar el Señor Jesús a través de este milagro, el Señor Jesús se presenta al templo. ¿Y qué hace en el templo? Purifica el templo. Como diciendo, no, ustedes no han entendido de qué se trata el templo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 21, verso 13. Dice, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué tremendo. Está diciendo, oigan, este es un templo, no es mercado, no es tianguis. Aquello era un desorden. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Que el buen juez, ¿por dónde empieza? Por su casa. Qué interesante, ¿verdad? El Señor Jesús purifica el templo, es decir, su casa. ¿Empieza por dónde? Por su casa. Te voy a decir algo muy personal, algo que yo creo muy personal. Regularmente, cuando nos referimos al milagro de las bodas de Caná, decimos o se dice que es el primer milagro del Señor Jesús. Yo en lo personal creo que el primer milagro del Señor Jesús es la purificación del templo. Llegó y limpió y sacó y echó fuera y les dijo, vámonos. Hermanos, eso al Señor Jesús le costó. Ese y otros hechos que se fueron sumando le costaron la vida al Señor Jesús. Desde ahí se echó de enemigos al sumo sacerdote Caifás y a todo el séquito de seguidores de Caifás y de sacerdotes. Exceptuando a dos. ¿A quién? A ver, ¿a quiénes ustedes recuerdan que eran de los fariseos y sí creyeron en el Señor Jesús? ¡Qué maravilloso fue eso! Nicodemo, ¿y quién más? José de Arimatea. Estos dos hombres eran fariseos,
¿No recuerdas cómo Nicodemo fue a buscar al Señor Jesús de noche para que no lo vieran? El Señor Jesús le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo acerca del nuevo nacimiento? Pero, maestro, ¿quieres decir que para nacer de nuevo tengo que entrar al vientre de mi madre? ¿Y cómo le voy a hacer si mi madre ya murió? Señor Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que yo estoy diciendo es un nuevo nacimiento espiritual. Uf. Hermanos, déjenme les digo, cuando yo entendí el Evangelio, cuando yo entendí que Cristo puede lo que yo no puedo, mira, yo no sé cómo haya sido ese momento para ti, pero para mí fue como se abrieron mis oídos y escuché y dije, ¿qué? ¿Cristo puede lo que yo no puedo? Pero fíjate lo interesante, eso yo me lo estaba cuestionando y el pastor que estaba predicando, sí, así es, lo que tú no puedes, Cristo lo puede. Y entonces yo dije, qué tremendo es esto. O sea, yo les estoy cuestionando en mi interior y el pastor me responde lo que yo estoy cuestionando. Y decía, ¿cómo es posible? Es posible porque Cristo clavó juntamente con él el acta de decretos que había en tu contra. Entendí. Así es que si quieres que el Señor haga esto posible en tu vida, entrega tu vida al Señor Jesús. Yo dije, yo quiero eso, ya me cansé de intentarlo por mis medios. Ya, ahí muere, me rindo. Ese día entregué mi vida a Cristo, hermano. Por eso te digo, entendí, fue así como, se abrió mi entendimiento. Dije, wow, yo quiero eso. Oye, yo he tratado por mis medios, por mis fuerzas, de dejar esto y no puedo dejarlo. Tú dices que Él puede, sí, Él puede. Ah, yo quiero eso. Y aquí estoy. Digo, no soy perfecto, pues, pero gracias a Dios. Yo me imagino que eso le pasó a Nicodemo y a José de Arimatea. Que dijeron, entonces, tú, sí, yo. Entonces, ¿tú eres el Mesías? Sí, yo soy. ¿Tú eres el que decían los profetas? Sí. Como Natanael. No Natanael Cano, no. Natanael, el de la Biblia. ¿Sabes qué tremendo es ese episodio? Cuando le dicen, va Felipe si era Felipe, no recuerdo el nombre de uno de estos discípulos, de los primeros discípulos, van, imagínate, conocen al Mesías, conocen al Señor Jesús y va bien gustoso esta persona con Natanael y le dice, hemos conocido al Mesías, ya lo encontramos. ¿Cómo? ¿El Mesías? Sí. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Y la primera expresión de Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era una zona cercana a Samaria y no, era como decir algo así como ahorita decir nosotros de la Ciudad de México, pero por ejemplo de Tepito, ¿verdad? ¿Y de dónde es de Tepito? Dices, ¿de Tepito? Ah, pues algo más o menos por el estilo. Entonces, el Señor, este personaje le dice a Natanael, hemos encontrado de Jesús de Nazaret. ¿Cómo de Nazaret? Sí. Y luego le dice, ven y ve para que tú compruebes. Ah, pues ahí van. Y entonces ahí va y se va acercando a Natanael y el Señor Jesús está platicando con sus discípulos y voltea a ver a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita. Y Natanael dice, ¿tú? ¿A mí? ¿De dónde me conoces? Y la respuesta del Señor Jesús a mí me impacta. Le dice, cuando te vi, cuando estabas debajo de la higuera, te vi debajo de la higuera.
Cuando el Señor Jesús pronuncia estas palabras, Natanael cae a los pies del Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, hermano? ¿Qué crees que estaba haciendo? Estaba orando, estaba clamando a Dios. La higuera donde estaba Natanael no estaba a la vuelta, no. Probablemente fueron una distancia de 2 horas, 3 horas de camino. Cuando estabas debajo de la higuera te vi, Natanael. Y Natanael cae rendido. Le dice, Señor mío y Dios mío, tú eres el Mesías. Me viste debajo de la higuera, estaba clamando a ti. Y vengo y tú me dices que soy un verdadero israelita, ves mi corazón y te pregunto, ¿de dónde me conoces? Y me dices, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Caes rendido, hermano. Los que creen, los que creemos en el Señor Jesús, nos impacta tremendamente en nuestra vida. Sin embargo, hubo personas que vieron cómo el Señor Jesús sacó a los cambistas y lejos de decir, ¿qué está ocurriendo? La purificación del templo. Se enojaron. Como hoy en día. Fíjate, hermano, con esto vamos a concluir. Primera de Corintios 3:16 nos dice, fíjate, búscalo, hermano. Primera de Corintios 3:16 nos dice que tú y yo somos templos vivos de Dios.